Mi nombre es David Ocaña Lugo y en esta presentación quiero compartir con ustedes la historia de un personaje fascinante, Pierre-Simon Laplace. Laplace fue mucho más que un matemático, fue un hombre que, con paciencia y lógica, intentó descifrar el funcionamiento del universo entero. Su vida representa la unión entre la razón y la curiosidad, entre la ciencia y la imaginación. En los próximos minutos recorreremos su historia, sus principales descubrimientos y cómo sus ideas todavía influyen en la física, la estadística y la forma en que entendemos el cosmos. Así que acompáñenme a descubrir cómo Laplace convirtió el caos del universo en un lenguaje de ecuaciones y de armonía. Laplace nació en el siglo XVIII, una época marcada por el poder de la razón y el avance del conocimiento. Fue la era de la Ilustración francesa, donde filósofos y científicos creían que la mente humana podía comprenderlo todo. En ese tiempo, Europa era un hervidero de ideas. Newton había formulado las leyes de la gravitación universal, Euler y Lagrange estaban revolucionando las matemáticas, y Francia se consolidaba como el corazón intelectual del mundo. Pierre-Simon Laplace nació el 23 de marzo de 1749 en Beaumont-en-Auge, un pequeño pueblo de Normandía. Su familia era humilde y sus primeros años transcurrieron lejos del mundo científico. Sin embargo, desde muy joven mostró una inteligencia y una curiosidad extraordinarias. Un maestro notó su talento y le ayudó a conseguir una beca para estudiar en la Universidad de Caen. Allí descubrió su verdadera pasión, las matemáticas y la física. Con apenas 18 años viajó a París, donde fue profesor en la escuela militar y comenzó a escribir artículos que llamaron la atención de los académicos más importantes. En la capital francesa conoció a figuras como Lavoisier, con quien colaboró en estudios sobre el calor y la energía. Desde entonces, Laplace fue ganando reconocimiento no solo por su talento, sino también por su gran capacidad para aplicar las matemáticas a los fenómenos del mundo real. Luego llegó la Revolución Francesa a cambiarlo todo: la política, la sociedad y también la ciencia. Mientras muchos intelectuales eran perseguidos o ejecutados, Laplace logró mantenerse neutral y prudente. Supo adaptarse a los distintos regímenes sin involucrarse en los conflictos ideológicos. Durante esos años participó en un proyecto crucial: la creación del sistema métrico decimal, junto con Lavoisier, Monge y Legendre. Su trabajo permitió establecer medidas universales, como el metro y el kilogramo, que todavía usamos hoy. Laplace creía que el conocimiento debía servir al progreso humano, sin depender de los vaivenes de la política. En los años de caos revolucionario, él representó la voz del orden, la constancia y la ciencia. Una de las obras más importantes de Laplace fue el Tratado de Mecánica Celeste, publicado entre 1799 y 1825. Este monumental trabajo llevó las ideas de Newton a su máxima expresión. Laplace analizó los movimientos de los planetas, los efectos de la gravitación y las pequeñas irregularidades en las órbitas. Sus cálculos demostraron algo sorprendente. A pesar de las perturbaciones, el sistema solar era estable. Los planetas pueden desviarse ligeramente, pero siempre regresan a su posición natural. Este hallazgo confirmó que el universo no era un caos, sino un mecanismo preciso y armonioso. Su mecánica celeste fue considerada una de las cumbres de la ciencia matemática y le valió reconocimiento en toda Europa. Laplace también se atrevió a mirar más allá de las órbitas y preguntarse, ¿de dónde vino todo esto? Propuso la famosa hipótesis nebular, una idea revolucionaria para su tiempo. Según él, el sistema solar se formó a partir de una gran nube de gas en rotación. Con el paso del tiempo, esta nube se fue enfriando y condensando hasta dar origen al Sol y los planetas. Esta teoría fue precursora de los modelos modernos de formación estelar y fue compartida con variantes por filósofos como Kant y astrónomos como Herschel. Aunque hoy tenemos más información gracias a la astrofísica, la visión de Laplace fue asombrosamente adelantada. Imaginó el nacimiento del cosmos cuando ni siquiera existían telescopios potentes para observarlo. Otro campo donde Laplace dejó una huella profunda fue en la teoría de la probabilidad. En su ensayo filosófico sobre las probabilidades y en su teoría analítica de las probabilidades, exploró la idea de que el azar podía entenderse matemáticamente. Para él, la probabilidad era una medida de nuestra ignorancia de las causas reales. Si conociéramos todas las variables de un fenómeno, el resultado no sería incierto, sería inevitable. Sus trabajos sentaron las bases de la estadística moderna e introdujeron formalmente el teorema de Bayes, la distribución normal y el estudio de los errores de medición. Laplace transformó el azar en una herramienta para el conocimiento.
y su pensamiento sigue influyendo en la ciencia, la economía y la inteligencia artificial. En el campo de la filosofía científica, Laplace es conocido por una idea fascinante: el demonio de Laplace. Imaginó una inteligencia superior que conociera todas las fuerzas de la naturaleza y la posición exacta de cada átomo del universo. Si esa inteligencia existiera, decía Laplace, podría predecir el futuro y reconstruir el pasado con total precisión. Este pensamiento representa el determinismo científico, la creencia de que todo lo que sucede está determinado por leyes naturales. Aunque hoy sabemos que la física cuántica contradice esa visión estricta, el demonio de Laplace sigue siendo una metáfora poderosa sobre los límites del conocimiento humano. Su mensaje fue claro: si comprendemos las leyes de la naturaleza, podremos entenderlo todo. Campo de las matemáticas puras, los aportes de Laplace son inmensos. Formuló la ecuación de Laplace, fundamental en la física para estudiar fenómenos de calor, gravedad y electricidad. Creó la transformada de Laplace, una herramienta esencial para resolver ecuaciones diferenciales y que hoy se usa en ingeniería, sistemas eléctricos y análisis de señales. También definió el laplaciano, un operador matemático que aparece en la teoría cuántica y en el análisis armónico. Además, desarrolló métodos para calcular y minimizar los errores experimentales, lo que dio origen al método de los mínimos cuadrados. Por lo tanto, podemos decir que Laplace no solo hizo teoría, sino que también creó herramientas que seguimos usando más de 2 siglos después. Sin embargo, no todo fue armonía en su carrera. Laplace también tuvo grandes rivalidades científicas. Su carácter era perfeccionista y a veces un tanto ambicioso. Algunos colegas lo acusaron de apropiarse del trabajo ajeno o de minimizar los méritos de otros. Tuvo desacuerdos con Lavoisier, especialmente por el crédito en algunos experimentos sobre el calor. También con Legendre, quien afirmaba haber obtenido antes ciertos resultados que Laplace presentó como propios. Estas disputas reflejan el ambiente competitivo de la ciencia en la Francia del siglo XVIII, donde los descubrimientos eran una cuestión de prestigio nacional. A pesar de las críticas, su genio y su rigor matemático prevalecieron, y su reputación creció hasta superar cualquier polémica. En sus últimos años, Laplace fue reconocido como uno de los grandes sabios de Francia. Napoleón Bonaparte incluso lo nombró conde del imperio y, más tarde, fue elevado a marqués. Aunque tuvo una breve participación política, pronto regresó al trabajo científico, su verdadera pasión. Murió en 1827 en París, dejando un legado inmenso. Hoy, su influencia se extiende desde la física teórica hasta la estadística moderna. La ecuación de Laplace, la transformada y sus ideas sobre el determinismo siguen siendo pilares del conocimiento científico. Laplace fue, sin duda, uno de los arquitectos intelectuales del pensamiento moderno. Quisiera terminar esta presentación con algunas frases que solía decir Laplace. Una de ellas es: lo que llamamos azar no es más que nuestra ignorancia de las causas. Y la otra: el universo solo puede ser comprendido por el lenguaje de las matemáticas. Estas frases resumen su visión del mundo: una confianza total en la razón humana y en la capacidad de las matemáticas para revelar el orden oculto de la naturaleza. Laplace nos dejó una lección que trasciende el tiempo. Aunque el universo parezca caótico, siempre hay un orden esperando ser descubierto. Esta presentación se basó principalmente en el libro La descripción del universo en unas ecuaciones. A través de estas páginas pude conocer no solo al científico, sino también al hombre que buscó comprender el universo con la mente y no con la fe. Si realmente el universo habla en el lenguaje de las matemáticas, Laplace fue, sin duda alguna, uno de sus grandes traductores. Muchas gracias por su atención.